Hola a todos, mi nombre es Vanessa Caballero de Carranza Ayala, soy docente de la Escuela Preparatoria número 1 y el día de hoy vamos a ver el ser como devenir en la filosofía de Hegel. Comenzamos. Hegel fue un filósofo alemán. Vivió entre los años de 1770 y 1831, es decir, en la era de la modernidad. Le tocó vivir el estallido de la Revolución Francesa, también la derrota de Napoleón. Aunque él era alemán, estos acontecimientos tuvieron una fuerte influencia también en Alemania, porque también dieron pie al despertar democrático de este país. Esto obviamente tuvo una influencia en el pensamiento de Hegel respecto a cómo vio la democracia y cómo vio este ser, este paso por el tiempo de la humanidad misma. Y para hablar de esta humanidad y encontrarle incluso sentido a lo que el humano hace, a lo que hace aquí, a este proceso histórico, el vivir todos estos cambios de la sociedad, hacen a uno reflexionar respecto a su lugar en el mundo. Y esto implica también volver al ser mismo. Esto del ser es una pregunta ontológica. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué sentido tiene este ser? ¿Cuál es el lugar del humano como ser o dentro de la totalidad de lo existente? ¿Qué es lo que existe? Hegel afirmó ante esta interrogante sobre lo que es real y existente, que lo que existe o a lo que denominamos ser es al todo, a una única sustancia total, un sujeto único. Este sujeto único fue denominado por Hegel idea. Lo único que existe es la idea. Por eso la filosofía hegeliana se considera un monismo. Además, esta única sustancia existente denominada idea está en un constante cambio. Este devenir constante o este cambio es progresivo, es decir, en este movimiento el ser inicia en un punto, pero va pasando por diversas etapas hasta que llega al momento culminante. Y ese es todo su proceso de existir. Todo este cambio no es un cambio nada más orgánico, porque lo orgánico del humano, como individuo inclusive, solo es parte del cambio del todo. Entonces este cambio no es material ni siquiera. Es un cambio más bien como en idea. Y por eso la filosofía hegeliana también es una teoría panlogicista. Se caracteriza en general como un monismo panlogicista. Y uno de los conceptos fundamentales en la filosofía de Hegel es el concepto de dialéctica. Si bien se puede relacionar con la dialéctica en Sócrates, la dialéctica hegeliana marca un momento diferente en la historia del pensamiento occidental. La dialéctica es la parte de la lógica en Hegel. La dialéctica explica, a diferencia de una lógica tradicional de Aristóteles, la continua oposición en el devenir del ser. Es decir, que en todo este cambio de esta idea que está progresando a lo largo del tiempo, este progreso solamente se da por oposiciones. Es decir, que en un momento podemos percibir algo o se presenta desde una forma y puede en otro momento presentarse en la forma opuesta. En el caso de la lógica aristotélica era imposible concebir esta oposición, porque lo que es contradictorio es imposible al razonamiento. En cambio, Hegel dice que todo lo que es racional es real. Sí, también retoma la idea de la razón, pero para verla de una manera diferente a Aristóteles. Veamos un ejemplo. La democracia es un momento de la historia de la humanidad, como un momento, digamos, del gobierno en una sociedad. La democracia no surge de la nada. La democracia es el resultado de un momento previo, que sería el absolutismo, que aparentemente es opuesto, pero los dos solamente son manifestaciones de un mismo ser. Y
Y la realidad funciona como resultado de esta oposición, no solamente en las formas de gobierno, sino en su totalidad, porque lo que existe es este todo. Este proceso que determina el movimiento de la idea refiere tres momentos: la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis corresponde a un primer momento al cual va a venir su oposición, que es la antítesis, pero luego habrá una síntesis, es decir, retomar algo de la tesis, algo de la antítesis para mejorarse a sí misma esta idea. Por ejemplo, cuando una nación es libre, pero ingenuamente libre porque no es consciente de que es libre, viene otro momento de su antítesis, cuando a esta nación se le somete y se esclaviza. Es un momento de oposición, pero solamente puede lograrse la libertad consciente si existen estos dos momentos. Esa será la síntesis. Una nación liberada, pero que es consciente de que fue libre. Y para hacerlo, tuvo que haber pasado por la antítesis. Así es como funciona la realidad, desde el punto de vista de Hegel. Pero esta realidad es una idea, nada más. Esta idea que tiene que pasar por su momento de oposición para luego volver a ser idea, pero una idea consciente de que es idea. Y entonces en su primer momento, lo que corresponde a todo este devenir de la idea inicia con la lógica, o lo que expone Hegel en la lógica dialéctica. Es el espíritu o razón en sí misma. Lo que existe como idea, esta razón sin cuerpo, ha pasado por tres momentos, de los cuales la tesis es el ser, su oposición es el no ser, y la síntesis entre ambas es el devenir o el movimiento. Posteriormente, esta idea deja de ser idea en sí para alienarse en lo corpóreo. Es a lo que denomina Hegel el espíritu alienado. Y esto lo expone en su filosofía de la naturaleza. La idea dejó de ser idea para entonces formar parte de una realidad material que tiene también tres momentos. La tesis es el mundo mecánico, a la cual se le opone un mundo físico, pero que luego se sintetiza en un mundo orgánico, el mundo de organismos naturales. Y la síntesis entre la idea en sí y el espíritu alienado es el espíritu de regreso hacia sí. Esto lo expone Hegel en la filosofía del espíritu, que es la obra más importante de Hegel. Lo que explica en esta filosofía del espíritu son los tres momentos de la idea como espíritu. Es decir, que del mundo orgánico surge una forma viva con conciencia. Este es el ser humano. Pero el espíritu subjetivo representará la tesis de esta filosofía del espíritu, porque en este momento este ser consciente solo es consciente de sí como individuo. Y pasa también por tres momentos a su vez. La tesis es la antropología, se le opone la fenomenología y logra su síntesis en la psicología. Es la conciencia del individuo como individuo. Pero tiene que pasar al momento opuesto, donde el individuo sale de sí mismo para fusionarse con la totalidad social. Y aquí Hegel habla de tres momentos que ha vivido la historia de la humanidad: el derecho, su oposición en la moralidad, y la síntesis entre ambos es la eticidad, esta conciencia del sujeto que vive en una totalidad social. Pero aún así, no es aún consciente de quién es este ser. Porque nosotros, cada uno como individuo, no somos más que parte de este todo que es la idea. Y la síntesis entonces entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo es el espíritu absoluto.
que llega a su momento culminante solamente a través de 3 pasos también, cuya tesis es el arte, que nos revela una parte del todo. Su antítesis es la religión, y la síntesis entre ambas es la filosofía, porque la filosofía representa el conocimiento absoluto. Y este conocimiento absoluto llevará a la idea, a la conciencia de sí misma, logrando el último momento de este progreso. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.